Entonces las ideas tienen poder. Las ideas pueden levantar a una persona, una familia, una sociedad, o pueden destruirlas. Un seminario que estuvimos con Darren Miller nos hablaba de Andrew Fletcher y él decía esta frase que me impactó muchísimo. Permítanme hacer las canciones de una nación y no me importará quién haga sus leyes. Permítanme hacer las canciones de una nación y no me importará quién haga sus leyes. ¿Cómo se transmiten las ideas y los supuestos? Todo comienza en las familias, teniendo en cuenta que cada persona es una familia en potencia. O sea, cada persona es valiosa. A veces nosotros le damos muchas vueltas al tema del propósito, ¿sí? A veces lo vemos como algo muy grande, como que mi propósito, wow, es muy, muy grande. Cuando Dios llama a Abraham, le dice que por medio de ti voy a ¿qué? Voy a bendecir todas las familias de la tierra. O sea, wow, qué propósito tan grande. ¿Y cómo lo hizo Abraham? Tuvo un hijo. Tuvo un hijo. O sea, ¿cuál fue el propósito eterno de Dios para Abraham? Tener un hijo. Porque su hijo iba a tener otro hijo. Y su hijo iba a tener otros hijos. Y esos hijos iban a tener otros hijos. Y por medio de esos otros hijos, iba a bendecir todas las naciones de la tierra. ¿Ustedes por qué creen que en la Biblia son tan importantes las genealogías? Encontramos genealogías por todo lado. ¿Qué genealogía? Donde dice, el papá era tal y tal, y el papá de tal y tal, y el hijo de tal y tal y tal y tal. Ustedes sabrán Mateo, ¿cómo comienza el Evangelio de Mateo? Contando toda la genealogía de Jesús. ¿Qué idea está transmitiendo la Biblia? Toda persona es importante. Una sola persona que no estuviera en la genealogía y se truncaba todo el proceso. Por eso los antiguos hebreos tenían una frase. Una persona es una nación. Una persona es una nación. Porque ellos lo vieron. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y qué debo hacer, Señor? ¿Ir a establecer una empresa, ir a cambiar, ir allá a predicarle a los egipcios? No, ten un hijo. Ok. Pero me siento tan vacío, solo eso. O sea, hoy en día tenemos unos conceptos de espiritualidad tan absurdos que nos sentimos mal por las cosas más valiosas que Dios nos ha entregado, como lo es la familia. O sea, Dios no está interesado en meterte información en tu cabecita. Está interesado en que seas un buen hijo o una buena hija. Porque buenos hijos y buenas hijas van a ser buenos padres. Malos hijos y malas hijas van a ser desastrosos padres. Porque si no aprendiste a obedecer, no esperes obediencia de tus hijos. Si no aprendiste a amar a tus padres, no esperes amar a otra persona. O sea, si el hombre no aprendió a amar a la mujer que lo dio a luz, ¿te va a amar a ti? ¿Aparecida? No, yo soy el amor de su vida, no. Pero bueno, este no es el tema de hoy, esto es para otra serie. Pero las familias tienen ideas, tienen una cultura. Estas ideas se transmiten de padres a hijos, entre hermanos y demás. Y las familias componen sociedades. Las sociedades generan cultura, que son ¿qué? Comportamientos generalizados. ¿Y cómo expresan la cultura las sociedades? A través de las artes. Por medio de la televisión o el cine o las obras de teatro. Por medio de la música y por medio de la literatura. Y a través de los gobiernos.
por medio de la política, de la educación y de la economía. Entonces tenemos las familias conforman sociedades, las sociedades generan cultura y esa cultura la plasman en el arte y el gobierno, la plasman en el sistema educativo, ¿cierto? La plasman en la economía, la plasman en la política, en las leyes de la nación, la plasman a través del cine y la televisión, a través de la música y a través de la literatura y muchas más que puedan pensar, que no anoté aquí, pero que están englobadas en estas. ¿Y qué pasa? Lo que están plasmando son ideas y supuestos que las familias luego van a consumir. O sea, las familias, papá y mamá tienen hijos, esos hijos crecen y demás, y llegan a ser de pronto actores, ¿cierto? Músicos, llegan a ser autores de libros, llegan a la política, llegan a la educación, llegan a la economía, allá establecen leyes, o crean música, crean discos, crean programas de televisión y demás. ¿Y qué plasman ahí? Sus ideas, su cosmovisión, su manera de ver el mundo. Y esa mismo que plasman es lo que ¿quién consume eso? Las familias, la sociedad. Y el gobierno también, por medio de las leyes y de la política, plasma ideas y supuestos. Y se crea un círculo vicioso, entre comillas. No, es un círculo en el que la propia sociedad va perpetuando la cultura de esa nación, que partió de las familias. Entonces, ¿qué pasa si un grupo de personas logran controlar las artes y empiezan a transmitir otra serie de ideas y de supuestos? Empiezan a afectar a quienes, a las familias. ¿Qué pasa si las familias, su cultura no es generada por los parámetros, digamos, bíblicos, por los parámetros que ha tenido, sino por la televisión, la música, los medios de comunicación? Si esa es su único alimento, la familia no tiene filtros. Y su cosmovisión va a ser la cosmovisión que está viendo ¿dónde? En la televisión, en el cine, en la música, en la literatura, la ley del gobierno. Porque todo es relativo y todo es racional. Entonces no es que hoy en día ya está bien abortar. Antes no, pero ahorita sí está bien. Porque no hay leyes absolutas. Sí, en Grecia no existe eso. Pues si el gobierno lo aprobó debe ser porque es bueno. Y muchas familias viven así. Pues si salió en la televisión es porque debe ser bueno. Bueno, bonito y barato. Y así es como se transmite la cosmovisión o se pervierte. Exacto, cada familia tiene una cultura que creen que es propia. Usualmente siguen este patrón. Su modelo cultural es el que le ha vendido las artes o su gobierno. Pero cuando estas ideas se transmiten a jóvenes y los jóvenes menosprecian a los ancianos y la sabiduría, y eso era en sus tiempos, papá, o eso era otra época, los jóvenes dejan de tener filtros y dejan de parar aquello que es de las tinieblas y lo aceptan como un estilo de vida. Aceptan esa cultura como parte de sí misma. Cuando en la familia no hay un parámetro bíblico,
sino que se mueven al son que les toquen. Pero todo parte de las familias. ¿Y las familias quiénes las componen? Personas, nosotros. Por eso es que como cada persona es una nación, con uno de nosotros que cambie su manera de pensar, podemos hacer grandes cosas y cumplir el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es nuestro problema? La cultura nos vende el aquí y el ahora. Entonces te vende el, tú nunca vas a poder cambiar tu sociedad. ¿Para qué esforzarte? Y no piensa generacionalmente, como con Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Uy, qué chévere. Voy a ir a predicar a las naciones y la gente se va a caer cuando ore por ellos. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Ten un hijo. Ok. Y tiene el hijo y es un excelente padre, olvidando la escena que intentó matarlo, pero fue porque Dios se lo pidió. Es un excelente padre y lo disfrutó hasta el final. Y ese era su propósito eterno, tener un hijo. Y luego Isaac, vengo a bendecirte como bendije a tu padre Abraham y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué debo hacer? Tener un hijo. ¿Solo eso diríamos hoy en día? ¿Tener una familia? ¿Eso? Porque tu mente es griega, es atea, es materialista. Una familia es una carga, es horrible. Tus papás se separaron. Tú no quieres eso para tu vida, ¿cierto? No. Bueno, entonces en vez de tú hacer la diferencia, nunca te cases. Tu papá maltrataba a tu mamá y le pegaba. Tú no quieres eso para ti, ¿cierto? No. No confíes nunca más en los hombres. En vez de hacer la diferencia, en vez de, hay hombres que sí hacen la diferencia, te meten la idea de que no los hay. Y Satanás destruye naciones enteras antes de que puedan ser concebidas. Las ideas tienen poder. Cada persona es una nación. Cada persona tiene el potencial de transformar su sociedad. Que Dios te continúe bendiciendo. Recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, dale un me gusta a este video. Te invitamos también a ingresar a la página plandelaciudades.com, suscribirte a nuestra lista de correos. También estamos en Facebook e Instagram, nos puedes buscar como el Plan de las Ciudades. Y el canal de la familia, donde ponemos contenido para toda la familia, para los niños, juegos y mucho más. A Big Happy Family también en YouTube. Te invitamos a que vayas y que te suscribas. Hasta la próxima.